Cada mes, mis padres tomaban mi sueldo, llamándolo un préstamo para emergencias. Luego, descubrí que lo estaban usando para pagar las lujosas vacaciones de mi hermana. Cuando los confronté, su reacción fue: soy Olivia Clark, tengo 28 años, y durante 3 años, le he estado entregando una parte importante de mi sueldo de fisioterapeuta a mis padres, cada mes. Ellos lo llamaban préstamos temporales, para emergencias familiares. Yo confiaba en ellos por completo. Es decir, hasta el martes pasado, cuando estaba navegando por Instagram, y vi a mi hermana, Hallie, relajándose en un resort de 5 estrellas en Bali. Un resort que yo nunca podría permitirme, a pesar de trabajar 50 horas a la semana. Un resort, de alguna manera, financiado por mis préstamos de emergencia. Mi corazón se detuvo. Si alguna vez te has sentido aprovechado por tu familia, pulsa ese botón de suscribir y quédate conmigo. ¿Desde dónde me estás viendo hoy? Dímelo en los comentarios, mientras te cuento cómo mi mundo se vino abajo. Para entender cómo terminé financiando el lujoso estilo de vida de mi hermana sin saberlo, necesitas conocer un poco sobre nuestra dinámica familiar. Siempre he sido la responsable, la hija en la que mis padres, Michael y Susan Clark, podían confiar. Creciendo en un barrio de clase media en Michigan, vi a mis padres luchar con las finanzas. O al menos, eso es lo que siempre nos decían. Desde muy joven, me enseñaron a trabajar duro. Conseguí mi primer trabajo a los 14 años, empaquetando comestibles después de la escuela. A los 16, ya compaginaba 2 trabajos a tiempo parcial, mientras mantenía un expediente académico excelente. Mientras tanto, a mi hermana Hallie, 5 años menor que yo, se le animaba a centrarse en ser una niña. No me malinterpreten, en ese momento no me molestaba este acuerdo. Creía genuinamente que estaba ayudando a nuestra familia a mantenerse a flote. La universidad fue un desafío económico, pero conseguí becas y pedí préstamos estudiantiles para asistir a la universidad estatal. Vivía en la residencia más barata, comía fideos instantáneos más a menudo de lo que me gustaría recordar, y trabajaba 20 horas a la semana en el centro recreativo del campus. Durante esos años, mis padres me pedían dinero de vez en cuando, para ayudar con las facturas. A pesar de estar en la ruina, les enviaba lo que podía, normalmente de $50 a $100 cada vez. Después de graduarme, pasé 3 años agotadores completando mi carrera de fisioterapia. El programa fue intenso, pero finalmente conseguí mi primer trabajo de verdad en el centro de rehabilitación de Riverside, a los 25 años. Ganaba $62.000 al año. No era una fortuna, pero era más dinero del que había visto en mi vida. Sentí que por fin estaba saliendo adelante. Fue entonces cuando los préstamos de emergencia comenzaron en serio. Todo empezó con una llamada de mi padre: Olivia, la caldera se ha roto, y necesitamos $4.000 para reemplazarla. ¿Puedes ayudarnos? Te lo devolveremos cuando llegue nuestra devolución de impuestos. Transferí el dinero inmediatamente, feliz de poder ayudarles por fin de una manera significativa. 2 meses después, fue el tejado, luego la transmisión del coche, después facturas médicas. Cada vez, prometían devolverlo pronto. Cada vez, les creí. Mientras tanto, yo vivía en un diminuto apartamento de un dormitorio, con muebles que había encontrado en Craigslist. Mi coche era un Honda de 12 años, con 200.000 millas. Compraba ropa en tiendas de segunda mano y seguía comiendo fideos instantáneos varias veces a la semana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque le daba tanto a mis padres que no podía permitirme nada mejor. Mis pocos amigos, en su mayoría compañeros de trabajo, me invitaban a viajes de fin de semana o a cenas agradables, pero siempre me negaba. Estoy ahorrando, decía, obtengo un presupuesto ajustado ahora mismo. La verdad era que acababa de enviar otros $1.000 a mis padres, para alguna nueva emergencia. Mi vida se convirtió en un ciclo de trabajo, sueño y estrés financiero. Hacía turnos extras siempre que era posible, trabajando más de 50 horas la mayoría de las semanas. La fisioterapia es gratificante, pero es un trabajo agotador física y emocionalmente. Muchas noches, llegaba a casa apenas pudiendo mantenerme en pie, solo para encontrar un mensaje de mi madre preguntándome si podía darle algo de dinero, para otra crisis más. Durante todo este tiempo, Hallie se había graduado del instituto y se había matriculado en la misma universidad estatal a la que yo había asistido.
Por lo que mis padres me contaron, estaba teniendo dificultades con los gastos universitarios, a pesar de tener una beca parcial. Supuse que algunos de mis préstamos la estaban ayudando a comprar libros de texto o a pagar los planes de comidas. No me importaba. Era mi hermana pequeña, después de todo. Durante las reuniones familiares, que se hicieron cada vez más raras a medida que mi horario de trabajo se intensificaba, Hallie hablaba de sus clases y actividades en el campus. Parecía estar teniendo la experiencia universitaria completa que yo nunca tuve, unirse a hermandades, asistir a eventos del campus, hacer amigos. Estaba genuinamente feliz por ella, aunque con un poco de envidia. La universidad es más que solo clases, decía mi madre cada vez que mencionaba lo duro que había trabajado durante mis años universitarios. Hallie necesita desarrollar conexiones sociales para su futuro. Acepté esta lógica. Quizás mi hermana necesitaba una experiencia universitaria diferente a la mía. Quizás no estaba hecha para trabajar mientras estudiaba, como yo. Cada persona es diferente, me decía a mí misma. Al cumplir 3 años en mi trabajo, ya les había prestado a mis padres más de $30.000. Apenas había tocado mis préstamos estudiantiles, porque cada céntimo extra iba para mi familia. No tenía ahorros, ni fondo de emergencia propio, y ninguna perspectiva de comprar una casa o tomarme unas vacaciones pronto. Y sin embargo, a pesar de todo este dinero que fluía hacia mis padres, nunca parecían salir adelante. Cada mes traía una nueva crisis, una nueva necesidad urgente. Empecé a preguntarme cómo una sola familia podía tener tantas emergencias. Pero aparté esos pensamientos. Eran mis padres. No me mentirían. La primera vez que sentí esa punzada de sospecha fue la Navidad pasada. Mis padres organizaron la cena en su casa, la misma modesta casa de 3 dormitorios que poseían desde que yo era niña. Mientras ayudaba a mi madre en la cocina, noté que llevaba un suéter de cachemira, con una etiqueta de diseñador que reconocí de los anuncios de las revistas. Cuando se lo elogié, ella lo desestimó con un gesto. «Oh, esta cosa vieja». La encontré en liquidación. Más tarde, mi padre me mostró con orgullo su nuevo juego de palos de golf. Conseguí una gran oferta, me aseguró antes de que pudiera preguntar. Un compañero del trabajo prácticamente los estaba regalando. Asentí, pero algo no cuadraba. Apenas 3 semanas antes, me habían pedido dinero para cubrir los impuestos sobre la propiedad, diciendo que corrían el riesgo de multas si no pagaban de inmediato. Les había enviado $2.800, casi todo mi sueldo neto del mes después de mis propias facturas. A lo largo de la noche, noté otras pequeñas mejoras en la casa, una televisión nueva en la sala de estar, encimeras de granito en la cocina que no estaban allí en mi última visita, bourbon caro en el mueble bar. El negocio ha estado mejorando en la agencia de seguros, explicó mi padre cuando me pilló mirando el bourbon. Recibí una buena bonificación el último trimestre. Si el negocio iba bien, ¿por qué necesitaban mi dinero con tanta urgencia y tan a menudo? El siguiente momento sospechoso llegó en febrero. Mi compañera de trabajo, Lindsay, mencionó haber visto a Hallie en La Rue, el restaurante más caro de la ciudad. Tu hermana. En marzo, mis padres me invitaron a cenar un domingo. Hallie estaba allí, luciendo un nuevo peinado de un salón de lujo y vistiendo ropa que yo no podría haber pagado con mi sueldo. Cuando se excusó para atender una llamada, me fijé en su bolso de diseñador, de esos que cuestan más de $1.000. Parece que a Hallie le va bien, le comenté a mi madre mientras retirábamos los platos. Oh, ya conoces a tu hermana, respondió mamá vagamente. Siempre ha sido buena para encontrar gangas. Durante la cena, Hallie había descrito con entusiasmo sus planes para las vacaciones de primavera, un viaje de una semana a Cancún con sus hermanas de la hermandad. Eso suena caro, dije, intentando mantener un tono neutro. Oh, ha estado ahorrando de su trabajo a tiempo parcial en la librería del campus, intervino mi padre rápidamente. Yo sabía que ese trabajo en la librería pagaba el salario mínimo, por 10 horas a la semana. Las cuentas no cuadraban. A medida que avanzaba la comida, Hallie mencionó viajes de fin de semana a Chicago, entradas para conciertos y un nuevo portátil. Cada vez que sacaba a relucir algo caro, mis padres cambiaban sutilmente de tema. Después de cenar, ayudé a mi padre con los platos, mientras mamá y Hallie veían la tele en la sala de estar. Papá, empecé con cautela, últimamente he estado enviando mucho dinero a casa. Estoy feliz de ayudar,
Pero me está costando mucho ahorrar para mí. ¿Cuándo crees que podrías empezar a devolver parte de esos préstamos? Sus manos se detuvieron en el agua jabonosa. Olivia, sabes que te lo devolveríamos si pudiéramos. Las cosas siguen apretadas. La economía, los gastos médicos, las reparaciones del hogar, todo suma. Lo entiendo. Pero tu madre y yo renunciamos a mucho para criaros a vosotras, continuó, su voz adquiriendo un ligero filo. Te pagamos la universidad. Ahora te toca a ti ayudar a la familia. Eso es lo que hacen las familias. El hacerme sentir culpable funcionó. Me disculpé y dejé el tema. Pero conduciendo a casa esa noche, las preguntas se multiplicaron en mi mente. La casa de mis padres se veía mejor que nunca. Ambos conducían coches de modelos más nuevos. Hallie vivía como si tuviera un fondo fiduciario, en lugar de un trabajo a tiempo parcial con salario mínimo. Mientras tanto, yo tenía 28 años y apenas podía permitirme reemplazar mis zapatos gastados. Al mes siguiente, mi madre llamó, pidiendo $3,000 para reparaciones del coche. Cuando pregunté con vacilación qué coche necesitaba arreglo, se puso nerviosa. Oh, ambos necesitan trabajo. En realidad, problemas diferentes. Transferí el dinero, pero me sentía cada vez más incómoda. 2 días después, Hallie publicó fotos en Instagram de un retiro de spa de fin de semana con amigas. El sitio web del resort, que busqué de inmediato, anunciaba paquetes a partir de $500 por noche. La coincidencia se estaba volviendo más difícil de ignorar. La revelación llegó inesperadamente, un martes por la tarde en mayo. Mi madre llamó pidiendo ayuda técnica. El ordenador de su casa iba lento, y necesitaban ayuda para limpiarlo. Como era mi día libre y vivían a solo 30 minutos, acepté ir. Estaremos haciendo recados, me informó mi madre. Entra con tu llave. La contraseña del ordenador está pegada al monitor. Llegué a una casa vacía y me puse a trabajar en su ordenador de sobremesa. Después de pasar antivirus y borrar archivos innecesarios, decidí organizar su escritorio desordenado. Fue entonces cuando noté una carpeta llamada Registros Financieros. Dudé. Era información privada, pero también me preocupaban los constantes problemas de dinero de mis padres. Quizás podría ayudarles a crear un presupuesto mejor si entendía mejor sus finanzas. Con esa justificación, hice clic en la carpeta. Dentro había docenas de hojas de cálculo y documentos. Un archivo me llamó la atención de inmediato, Presupuesto Mensual 2023. Lo abrí, esperando encontrar pruebas de sus dificultades financieras. Lo que encontré en su lugar detuvo mi corazón. Allí, listada como ingreso mensual regular, había una entrada etiquetada Olivia, $2,000 a $3,000. Debajo, en gastos, estaba el paga de Hallie, $1,500 y tarjeta de crédito de Hallie, variable. Con las manos temblando, abrí más archivos. Una hoja de cálculo detallaba cada préstamo que les había dado en los últimos 3 años, sumando un total de $34,700. Nada de eso estaba destinado a emergencias, calderas o facturas médicas. En cambio, la mayoría de las transferencias mostraban pagos posteriores a las cuentas o tarjetas de crédito de Hallie. Encontré extractos de una tarjeta de crédito a nombre de Hallie que, aparentemente, mis padres pagaban. El extracto de abril incluía cargos de aerolíneas, tiendas de ropa de alta gama, restaurantes y bares, por un total de más de $2,000. Marzo era similar. También febrero. En una carpeta llamada Fotos de vacaciones, encontré fotos de Hallie en Cabo San Lucas del año pasado, un viaje del que yo no sabía nada. Otra carpeta contenía recibos de su viaje de vacaciones de primavera a Cancún, vuelos, resort todo incluido, incluso dinero para gastos. El total era de casi $4,000. Me sentí físicamente enferma. La habitación pareció girar a mi alrededor, mientras 3 años de sacrificio financiero se derrumbaban en un momento de horrible claridad. No había estado ayudando a mi familia a superar emergencias. Había estado financiando, sin saberlo, el lujoso estilo de vida de mi hermana. Con manos temblorosas, seguí buscando. Encontré mensajes de texto que mi padre había guardado de su teléfono. Mensajes entre mis padres discutiendo cómo pedirme más dinero. Mensajes planeando cómo ocultarme los gastos de Hallie. Mamá, Olivia está haciendo preguntas sobre la devolución.
¿Qué debo decir? Papá, dile que la caldera necesitó reparaciones de nuevo. Nunca cuestiona los problemas de mantenimiento de la casa. Mamá, ha enviado el dinero. Hallie ya puede reservar el viaje a Miami. Sentí que no podía respirar. Me desplacé por más mensajes, cada uno una nueva traición. Papá, Hallie necesita otros $800 para las cuotas de la hermandad. Mamá, se lo pediré a Olivia mañana. Diré que es para los impuestos de la propiedad. Papá, asegúrate de que Hallie no publique nada sobre el nuevo iPhone hasta la próxima semana. Olivia viene a cenar el domingo. Con creciente horror, abrí la página de Instagram de Hallie y empecé a retroceder en sus publicaciones del último año. Allí estaba ella en Cabo, con la leyenda viviendo mi mejor vida. Allí estaba en restaurantes exclusivos, en conciertos con asientos en primera fila, presumiendo de ropa y accesorios caros. La evidencia de mi explotación estaba documentada públicamente para que cualquiera la viera. Simplemente, yo no había estado mirando. Una publicación en particular me rompió el corazón. Hallie en un resort de lujo en Bali hacía 3 meses, el mismo mes en que mis padres me dijeron que necesitaban $2.400 para un trabajo dental de emergencia. En la foto, estaba descansando junto a una piscina infinita con la leyenda, algunas personas ahorran para el futuro. Yo prefiero coleccionar recuerdos. Almohadilla bendecida, almohadilla viajes de lujo. Recuerdos financiados por mi trabajo duro y mi sacrificio. Me senté frente a su ordenador durante casi 2 horas, revisando metódicamente cada archivo, tomando fotos de las pruebas con mi teléfono. Para cuando oí su coche entrar en el camino de entrada, ya había cerrado todos los archivos y borrado el historial del navegador. Me sentí vacía mientras los saludaba con una sonrisa falsa, les decía que había arreglado el ordenador y me excusaba diciendo que tenía dolor de cabeza para irme rápido. Conduciendo a casa, las lágrimas me corrían por la cara. No solo por la traición, sino por la humillación. ¿Cómo pude haber sido tan ciega, tan crédula? La hermana por la que me había sacrificado estaba viviendo una vida de lujo a mi costa, mientras yo apenas podía. Con el apoyo de Rachel, empecé a organizar las pruebas. Creé una hoja de cálculo detallando cada préstamo que había dado a mis padres, con fechas, cantidades y las supuestas emergencias. Al lado de cada entrada, anoté en qué se había gastado realmente el dinero, basándome en los archivos que descubrí. Enero de 2020, $2.800 para impuestos de la propiedad, vacaciones de primavera de Hallie en Cancún. Marzo de 2020, $1.500 para reparaciones del coche, factura de la tarjeta de crédito de Hallie, ropa, restaurantes. Abril de 2020, $3.000 para facturas médicas, cuotas de la hermandad de Hallie y un nuevo MacBook. La lista seguía y seguía, sumando casi $35.000 en 3 años. Tienes que enfrentarlos, insistió Rachel. Y tienes que exigir que te lo devuelvan. La idea me revolvía el estómago. ¿Y si lo niegan? ¿Y si le dan la vuelta y me culpan a mí? Por eso estamos documentando todo, explicó Rachel pacientemente. No pueden discutir contra sus propios registros. Durante la semana siguiente, Rachel me ayudó a prepararme para la confrontación. Ensayamos diferentes escenarios, mis padres negándolo todo, ellos enfadándose, ellos intentando hacerme sentir culpable. Rachel interpretó a mis padres, a veces de forma tan convincente que rompía a llorar. Tienes que ser más fuerte que esto cuando te enfrentes a ellos, dijo con delicadeza. Van a intentar todas las tácticas de manipulación posibles. Sabía que tenía razón. Pedí cita con una terapeuta, la doctora Reynolds, especializada en trauma familiar. En solo 2 sesiones, me ayudó a entender la dinámica profundamente disfuncional de mi familia. Lo que describes es una dinámica clásica de hijo de oro / chivo expiatorio, explicó la doctora Reynolds. Tus padres han elegido a Hallie como la hija de oro que se lo merece todo, mientras que a ti te han asignado el papel de proveedora y cuidadora. ¿Pero por qué?, pregunté desesperadamente, intentando entender. ¿Por qué me harían esto? Las dinámicas familiares son complejas, respondió. Pero a menudo, los padres que crean estas relaciones desequilibradas están satisfaciendo alguna necesidad propia. Quizás se identifican más con la personalidad de Hallie. Quizás darle un estilo de vida lujoso les permite vivir vicariamente a través de ella. Lo importante es que reconozcas que esto no tiene que ver con tu valor como persona.
También consulté con un asesor financiero que me ayudó a crear un plan de recuperación. Necesitaría crear un fondo de emergencia, abordar mis desatendidos préstamos estudiantiles y prepararme para la independencia financiera de mi familia. El primer paso es detener la hemorragia, me dijo el asesor. Ni un céntimo más a tus padres, sin importar qué emergencia aleguen. Mientras tanto, Rachel me ayudó a investigar sobre el abuso financiero. Encontramos artículos, libros y foros en línea llenos de historias similares. No estaba sola en ser explotada por la familia, aunque eso me proporcionaba poco consuelo. ¿Y si nunca me lo devuelven?, le pregunté a Rachel una noche mientras nos preparábamos para la confrontación. Ese dinero me habría cambiado la vida. Podría haber dado la entrada para una casa. Podría haber pagado mis préstamos estudiantiles. Entonces sabrás exactamente cuál es tu situación con ellos, respondió Rachel. Y podrás tomar decisiones sobre vuestra relación en el futuro, basándote en eso. Al cabo de 2 semanas, me sentía tan preparada como nunca. Tenía mis pruebas organizadas. Había practicado lo que diría. Había reunido mi valor. Le envié un mensaje a mis padres, pidiendo ir a cenar ese domingo, mencionando que tenía algo importante que discutir. Aceptaron de inmediato, sugiriendo que fuera a las 5. También mencionaron que Hallie estaría allí. Perfecto, pensé. Toda la familia debería escuchar esto. La noche antes de la confrontación, apenas dormí. Todos los escenarios posibles se repetían en mi mente una y otra vez. ¿Lo negarían todo? ¿Lo admitirían pero justificarían sus acciones? ¿Se disculparían y prometerían enmendarlo? En el fondo, sabía la verdad. Nunca habrían dejado de tomar mi dinero si yo no hubiera descubierto su engaño. Habrían seguido drenándome financieramente durante años, quizás décadas, financiando el estilo de vida de Hallie mientras yo luchaba. Esta comprensión endureció algo dentro de mí. Por primera vez en mi vida, sentí una verdadera rabia hacia mis padres. No decepción, no dolor, sino furia. Me habían robado mi seguridad financiera, mi futuro y mi confianza. Al amanecer, me hice una promesa, independientemente de cómo respondieran, esta explotación terminaría hoy. El domingo llegó con cielos grises y una llovizna constante que encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. Me vestí con esmero, con un atuendo profesional, el mismo que usaba para reuniones importantes en el trabajo. Ir bien arreglada me dio un pequeño impulso de confianza. Rachel me abrazó en la puerta. Recuerda, no tienes nada de qué sentirte culpable. Mantente fuerte. Lo haré, prometí, aunque tenía el estómago hecho un nudo. El trayecto a casa de mis padres se sintió a la vez demasiado largo y demasiado corto. Ensayé mi declaración inicial repetidamente, tratando de mantener la voz firme, incluso en la práctica. Cuando llegué, la escena familiar me pareció surrealista. Mi madre saludándome con un abrazo, como si no me hubiera estado robando sistemáticamente durante años. Mi padre preguntándome por el trabajo, mientras se servía una copa. Hallie tumbada en el sofá, mirando su teléfono, probablemente planeando su próxima compra de lujo con mi dinero. La cena huele genial, mamá, dije, asombrada de lo normal que sonaba mi voz. Estofado, tu favorito, respondió con una sonrisa. Aunque Hallie quería marisco. Ya sabes cómo es ella con probar cosas nuevas. Asentí, notando el patrón familiar de contrastarme con mi hermana, la Olivia tradicional y aburrida, frente a la Hallie aventurera y sofisticada. Los roles que nos habían asignado hace mucho tiempo. Durante la cena, observé a mi familia con nuevos ojos. Como no había notado nunca las sutiles formas en que elevaban a Hallie mientras me menospreciaban a mí. Como mi padre preguntaba por la vida social de ella, pero solo por mi trabajo. Como mi madre le servía a Hallie las mejores porciones, mientras a mí me daba lo que estuviera más cerca. Hallie dominó la conversación con historias sobre sus próximos planes. Unas cuantas de la hermandad vamos a alquilar una casa en la playa en los Hamptons, por 2 semanas en julio, anunció. Va a ser increíble. ¿Los Hamptons?, pregunté, incapaz de contenerme. Eso suena caro. Oh, encontramos una oferta, respondió vagamente. Además, solo se vive una vez, ¿verdad? Mi padre cambió rápidamente de tema. Olivia, ¿cómo está ese paciente tuyo con el reemplazo de rodilla?
Respondí automáticamente mientras calculaba mentalmente, una casa de playa en los Hamptons durante 2 semanas costaría miles de dólares. ¿Me pedirían ese dinero pronto, disfrazado de alguna nueva emergencia? Mientras mi madre servía el postre, tarta de queso de una pastelería cara, otro lujo, decidí que era el momento. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las yemas de los dedos. Antes de continuar, dije, interrumpiendo el monólogo de Hallie sobre sus planes de playa, mencioné que tenía algo importante que discutir. Sí, cariño. ¿Qué es?, preguntó mi madre, con expresión preocupada. ¿Está todo bien en el trabajo? Esto no es sobre el trabajo, respondí, sacando mi teléfono. Es sobre el dinero que os he estado dando durante los últimos 3 años. La atmósfera en la habitación cambió al instante. La postura de mi padre se tensó. La sonrisa de mi madre se volvió rígida. Hallie levantó la vista de su teléfono, de repente interesada. ¿Qué pasa con eso?, preguntó mi padre con cuidado. Hace 2 semanas, cuando vine a arreglar vuestro ordenador, encontré vuestro... El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de mi madre perdió todo el color. El de mi padre se tensó. Hallie parecía confundida. ¿De qué estás hablando?, exigió finalmente mi padre. Saqué la hoja de cálculo en mi teléfono y la deslicé sobre la mesa hacia él. Este es un registro de cada préstamo que os he dado en los últimos 3 años. $34.700 en total. Dinero que dijisteis que era para emergencias, reparaciones del hogar, facturas médicas e impuestos. Mi padre echó un vistazo a la hoja de cálculo y luego apartó el teléfono. No tenías ningún derecho a mirar nuestros archivos privados. ¿Eso es lo que te preocupa?, pregunté incrédula. Mi invasión de la privacidad, y no el hecho de que me habéis estado mintiendo durante años. Nunca mentimos, interrumpió mi madre, con la voz temblorosa. Tuvimos emergencias. ¿En serio? ¿El viaje de Hallie a Bali fue una emergencia? ¿Sus vacaciones de primavera en Cancún? ¿Su ropa de diseñador y sus comidas en restaurantes? Los ojos de Hallie se abrieron de par en par. Nos miró, a mí y a nuestros padres. ¿De qué está hablando? Me volví hacia mi hermana. Han estado tomando dinero de mí, miles cada mes, y te lo han estado dando a ti para tus vacaciones, tus juergas de compras, las cuotas de tu hermandad. Todo mientras yo apenas podía permitirme la compra. Eso no es verdad, espetó mi padre. Usamos ese dinero para gastos familiares. Dejad de mentir, grité, golpeando la mesa con la mano. Todos saltaron. Nunca antes había alzado la voz a mis padres. Tengo copias de vuestras hojas de cálculo de presupuesto. Tengo los mensajes de texto entre vosotros dos, discutiendo cómo pedirme dinero para Hallie. Lo tengo todo. Mi madre empezó a llorar, pero reconocí las lágrimas como una táctica de manipulación. La doctora Reynolds me había advertido sobre esto. Olivia, sollozó, no lo entiendes. Hallie necesitaba esas cosas para su experiencia universitaria, para su futuro. Solo intentábamos ayudarla. A mi costa, respondí fríamente. Sin mi conocimiento ni consentimiento. Estás siendo egoísta, me acusó mi padre, con el rostro enrojecido. Hallie está construyendo su red, haciendo contactos importantes. Estas experiencias y relaciones la prepararán para el éxito. ¿Y qué hay de mi éxito?, exigí. ¿Qué hay de mi futuro? Ese dinero podría haber pagado mis préstamos estudiantiles o haberme comprado una casa. Tú estás bien, desestimó. Tienes un trabajo estable. Un trabajo en el que trabajo 50 horas a la semana para mantenerme a mí misma y aparentemente, el estilo de vida de lujo de mi hermana. Hallie, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. Yo no sabía que el dinero venía de ti, Olivia. Mamá y papá dijeron que me estaban ayudando. Te estaban ayudando con mi dinero, corregí. Dinero que afirmaban que era para emergencias. Bueno, no es mi culpa que no te lo dijeran, dijo Hallie a la defensiva. No me culpes por sus decisiones. La falta de remordimiento en su voz era sorprendente. Ni una disculpa, ni una oferta para ayudar a pagarme, solo desviar la responsabilidad. Mi padre adoptó un tono severo. Olivia, no me gusta esta actitud acusatoria. Somos tus padres.
Te criamos, te dimos de comer, te vestimos. Si necesitábamos ayuda para mantener a la familia, esto no era mantener a la familia, interrumpí, furiosa por el intento de hacerme sentir culpable. Esto era darle a Hallie un estilo de vida que ninguno de los dos podía permitirse, que yo no puedo permitirme. Esto fue un robo. Robo, explotó mi padre. ¿Cómo te atreves a acusarnos de robo? Somos tus padres. Sí, sois mis padres. Lo que hace que esta traición sea aún peor. Respiré hondo, tratando de calmarme. Quiero que me devolváis el dinero. Todo. Las lágrimas de mi madre se detuvieron abruptamente. Eso no es posible, Olivia. No tenemos esa cantidad de dinero. Entonces Hallie puede conseguir un trabajo y ayudar a pagarme, sugerí. Puede cancelar sus vacaciones en los Hamptons y sus días de spa. Eso no es justo, protestó Hallie. Yo no cogí tu dinero. No, solo te beneficiaste de él mientras yo me mataba a trabajar, respondí. Mientras yo llevaba ropa de segunda mano y conducía un coche que se estropea cada semana, tú vivías como una celebridad. Mi padre se levantó, dominando la mesa. Ya es suficiente. No voy a permitir que se me hable así en mi propia casa. Siempre has estado celosa de tu hermana. Siempre has resentido la atención que le dábamos. La acusación me dolió, pero me mantuve firme. Esto no es sobre celos. Es sobre honestidad y respeto, dos cosas que no me habéis mostrado. Siempre hemos sido honestos contigo, insistió mi madre. Me reí amargamente. ¿En serio? Fue honesto decirme que necesitabais dinero para una caldera nueva, cuando en realidad estabais enviando a Hallie a Cancún. ¿Fue honesto alegar emergencias médicas que no existían? Ninguno de los dos respondió. He hecho un plan de pago, continué, sacando otro documento. $500 al mes hasta que la deuda esté saldada. Eso es menos de lo que me habéis estado quitando, así que debería ser manejable. Mi padre ni siquiera miró el papel. No vamos a firmar nada. No te debemos dinero. Lo que le dimos a Hallie fue nuestra decisión como padres. No era vuestro para darlo, grité, perdiendo la compostura de nuevo. Era mi dinero. Dinero que gané trabajando horas extra y festivos, mientras Hallie publicaba fotos en Instagram desde resorts de lujo. Creo que deberías irte, dijo mi padre fríamente. No hasta que resolvamos esto, insistí. No os voy a dar ni un céntimo más, y quiero que me devolváis lo que habéis cogido. Cogido, repitió mi madre, su voz de repente dura. Te lo hemos dado todo. Una educación, oportunidades. Yo trabajé para mi educación, corregí. Conseguí becas. Pedí préstamos que todavía estoy pagando. Y la única oportunidad que me habéis dado, es la oportunidad de financiar los privilegios no ganados de Hallie. Mi hermana se levantó, claramente incómoda con la dirección de la conversación. No necesito escuchar esto. Solo estás amargada porque malgastaste tus años de universidad trabajando, en lugar de divertirte. Ese no es mi problema. Su insensibilidad me dejó sin aliento. No, Hallie. Estoy amargada porque mientras yo me saltaba comidas para ahorrar dinero, nuestros padres tomaban mi salario ganado con esfuerzo, y financiaban tu diversión, sin mi conocimiento ni consentimiento. Mi padre señaló la puerta. Creo que es hora de que te vayas, Olivia. Cuando estés lista para disculparte por estas acusaciones, podremos hablar. Lo miré con incredulidad. ¿Disculparme? ¿Quieres que yo me disculpe? No hemos hecho nada malo, insistió. Somos tus padres. Tomamos las decisiones para esta familia. En ese momento, me di cuenta de que Rachel tenía razón. Nunca reconocerían el mal que habían hecho. Nunca me verían como algo más que un recurso para explotar en beneficio de Hallie. Recogí mis cosas lentamente, deliberadamente. No os daré más dinero, nunca. Y espero la devolución de lo que habéis cogido. ¿O qué? Desafió mi padre. Lo miré directamente a los ojos. Hoy llevaré estas pruebas a un abogado y exploraré mis opciones legales. También compartiré la verdad con cada miembro de la familia y amigo que piensa que sois unos padres tan maravillosos y comprensivos.
La amenaza de la exposición pública pareció golpear más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Mi madre ahogó un grito. El rostro de mi padre palideció ligeramente. No te atreverías, dijo, pero la incertidumbre se había colado en su voz. Pruébame, respondí, dirigiéndome a la puerta. No tengo nada que perder. Cuando alcancé el camino a casa fue un torbellino de lágrimas e ira. Los había confrontado, pero no había satisfacción, ni alivio, solo la devastadora comprensión de que los padres que creía tener nunca habían existido. La semana siguiente a la confrontación fue una de las más difíciles de mi vida. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de mis padres, que alternaban entre hacerme sentir culpable, gaslighting e ira. Después de todo lo que hemos hecho por ti, me escribió mi madre, así es como nos lo pagas. Estás destrozando esta familia con tu egoísmo, escribió mi padre. No respondí a ninguno de ellos. Rachel se había mudado temporalmente a mi habitación de invitados, en realidad, solo un rincón con un futón, para darme apoyo y asegurarse de que no flaqueara en mi resolución. Están intentando agotarte, observó mientras llegaba otro mensaje. Mantente fuerte. 3 días después de la confrontación, Hallie llamó. Era la primera vez que me contactaba directamente. Mamá y papá están muy disgustados, empezó sin preámbulos. ¿Tienes que disculparte? ¿Por qué?, pregunté. Por descubrir que me han estado robando durante años. Estaban tratando de ayudarme, insistió. Eso es lo que hacen los padres. Con su propio dinero, Hallie, no con el mío. Hubo una pausa. Mira, yo no sabía que el dinero venía de ti específicamente. Solo dijeron que me estaban ayudando con mis gastos. ¿Y nunca te preguntaste cómo podían permitirse enviarte a Bali cuando supuestamente tenían problemas económicos? Otra pausa. Esa no es mi responsabilidad. Soy la hija. Tienes 23 años, señalé. Eres una adulta que se benefició de dinero que me quitaron bajo falsos pretextos. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó con petulancia. ¿Quieres que te lo devuelva? Todavía estoy en la universidad. No tengo ese tipo de dinero. Podrías empezar por cancelar tu viaje a los Hamptons, sugerí. Y vender algunos de esos bolsos y ropa de diseñador. Eso es ridículo, exclamó. No voy a vender mis cosas. La conversación se deterioró a partir de ahí, terminando con Hallie llamándome celosa y amargada antes de colgar. No me sorprendió, pero aún así dolió. La semana siguiente, consulté con Eleanor Vance, una abogada especializada en disputas financieras. Revisó mis pruebas y suspiró profundamente. Tienes un caso sólido por fraude, explicó. Claramente obtuvieron dinero de ti bajo falsos pretextos. Sin embargo, emprender acciones legales contra tus padres sería costoso, llevaría mucho tiempo y sería emocionalmente agotador. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Podrías presentar una demanda civil, pero los casos en tribunales de familia se complican. Alternativamente, podríamos enviar una carta de requerimiento formal, detallando las pruebas y solicitando el pago. A veces, eso es suficiente para provocar una acción sin ir a juicio. Opté por la carta de requerimiento. Eleanor la redactó en un lenguaje legal preciso, detallando las solicitudes fraudulentas de dinero y exigiendo el pago según el cronograma que yo había propuesto. Mientras esperaba una respuesta, trabajé en reconstruir mi vida financiera y emocional. Abrí una nueva cuenta en un banco diferente, asegurándome de que mis padres no tuvieran forma de acceder a ella. Cambié todas mis contraseñas y preguntas de seguridad. Incluso conseguí un nuevo número de teléfono, compartiéndolo solo con amigos de confianza. En el trabajo, pedí turnos extra para empezar a construir un fondo de emergencia propio. Mi supervisora, notando mi mayor concentración y determinación, se me acercó para hablarme de un puesto de terapeuta senior que se abría, un ascenso que significaría mejores horarios y un salario más alto. Siempre has sido dedicada, me dijo. Pero últimamente, hay algo diferente en ti. Más segura de ti misma. Me di cuenta de que tenía razón. A pesar del dolor, enfrentarme a mis padres había desbloqueado algo en mí. Por primera vez, estaba viviendo para mí misma, no para su aprobación o para satisfacer sus demandas. 2 semanas después de enviar la carta de requerimiento, mi padre llamó al teléfono de Rachel, sabiendo que yo había bloqueado sus números.
Dile a Olivia que tenemos que hablar, dijo cuando Rachel respondió. En persona, sin abogados. Rachel me transmitió el mensaje, y después de discutirlo con Eleanor, acepté reunirme con mis padres en un lugar neutral, una cafetería en el centro. Eleanor me aconsejó que grabara la conversación, legal en nuestro estado con el consentimiento de una de las partes, y que llevara un testigo. Mis padres parecían más pequeños, de alguna manera, cuando los vi en la cafetería. Mi padre tenía ojeras. La apariencia usualmente perfecta de mi madre parecía ligeramente desaliñada. Gracias por reunirte con nosotros, empezó mi madre, con la voz apagada. Mi padre se aclaró la garganta. Hemos discutido tus acusaciones y tu exigencia de pago. No son acusaciones, corregí con calma. Son hechos respaldados por vuestros propios registros. Él asintió rígidamente. Sea como sea, hemos tomado una decisión. Podemos devolverte el dinero, pero no la cantidad total y no a $500 al mes. Podemos darte 200 mensuales. Hice los cálculos rápidamente. A ese ritmo, tardarían más de 14 años en pagarme. Eso no es aceptable. Es todo lo que podemos permitirnos, insistió mi madre. Tenemos nuestros propios gastos. ¿Cómo financiar el estilo de vida de Hallie?, pregunté intencionadamente. La mandíbula de mi padre se tensó. Hemos hablado con Hallie. Ha aceptado ser más independiente económicamente en el futuro. Eso no aborda el dinero que ya me han quitado, señalé. Después de 2 horas de tensa negociación, llegamos a un acuerdo, $300 mensuales, más un pago único de su cuenta de jubilación. No era ideal, pero era mejor que nada. Eleanor redactaría un acuerdo de pago formal para que lo firmaran. ¿Es esto realmente necesario?, preguntó mi madre cuando mencioné el acuerdo formal. No podemos tener simplemente un acuerdo familiar. Ya lo intentamos, respondí. No me fue muy bien. Cuando salía de la cafetería, mi padre me llamó, te veremos en Acción de Gracias. Me volví, genuinamente sorprendida por la pregunta. ¿De verdad creéis que podemos volver a la normalidad? Seguimos siendo tus padres, Olivia, dijo mi madre. Todavía te queremos. Por primera vez, articulé claramente el límite que se había estado formando en mi mente. El amor no se aprovecha. El amor no miente. Si queréis una relación conmigo en el futuro, necesita estar construida sobre el respeto y la honestidad. No respondieron, y me alejé, insegura de si las relaciones con mi familia podrían repararse alguna vez. Los meses siguientes fueron un periodo de intenso crecimiento personal. Me sumergí en la terapia con la doctora Reynolds, trabajando las complejas emociones de la traición familiar. Me uní a un grupo de apoyo para supervivientes de abuso financiero, donde conocí a otras personas con historias similares. Descubrí que no estaba sola. Rachel siguió siendo mi roca. Durante este periodo, nuestra amistad se profundizó. Me presentó a su círculo social más amplio, y por primera vez en años, comencé a construir una vida que incluía actividades sociales regulares. Incluso conocí a Daniel, un fisioterapeuta de buen corazón de otra clínica, en un taller de desarrollo profesional. Nuestra reunión para tomar un café evolucionó lentamente hacia salir juntos. Te mereces a alguien que te valore, me dijo Daniel en nuestra tercera cita, después de que le contara una versión condensada de mi situación familiar. Alguien que vea lo increíble que eres. La primera prueba de mis nuevos límites llegó en Acción de Gracias. Mis padres me invitaron a cenar, prometiendo que las cosas serían diferentes. En contra del consejo de Rachel, acepté, queriendo ver si el cambio era posible. No lo fue. En 30 minutos, mi padre ya estaba haciendo comentarios mordaces sobre la lealtad familiar. Mi madre mencionó cómo estaban luchando para hacer los pagos mensuales. Hallie, a quien aparentemente no le habían informado que yo vendría, llegó tarde e inmediatamente creó tensión al quejarse de tener que recortar sus gastos. Me fui antes de que sirvieran el postre, con una mezcla de decepción y alivio invadiéndome. Lo había intentado, pero algunas relaciones no podían salvarse, al menos no sin cambios fundamentales que mi familia no parecía disfrutar. Los pagos mensuales de mis padres llegaban puntualmente, aunque a regañadientes. Cada cheque venía con una nota de mi madre, generalmente recordatorios pasivo-agresivos de todo lo que habían hecho por mí o actualizaciones sobre eventos familiares que yo elegía perderme. Depositaba los cheques y tiraba las notas.
Para la primavera, casi un año después de descubrir el robo, había conseguido el ascenso en el trabajo, construido un modesto fondo de emergencia y comenzado a hacer pagos adicionales a mis préstamos estudiantiles. Me mudé a un apartamento un poco más grande con un segundo dormitorio real, que monté como oficina en casa. Pequeños lujos comenzaron a entrar en mi vida, un viaje de fin de semana con Rachel a un bed and breakfast cercano, cenas en buenos restaurantes con Daniel, un nuevo vestuario profesional para mi ascenso. Nada de esto era extravagante según los estándares de Hallie, pero para mí representaban libertad y autodeterminación. Supe que mis padres efectivamente habían reducido su apoyo a Hallie, aunque no del todo. A través de amigos comunes de la familia, escuché que se había visto obligada a conseguir un trabajo a tiempo completo después de graduarse, en lugar del largo viaje por Europa que había planeado. Aparentemente, estaba furiosa por este acontecimiento y me culpaba por completo. Descubrí que su opinión ya no me importaba mucho. Un año exacto después de confrontar a mis padres, me senté en mi nuevo apartamento, reflexionando sobre cuánto había cambiado todo. El acuerdo financiero estaba en vigor y funcionando, aunque con quejas mensuales de mis padres. Había recibido casi $9.000 de reembolso hasta ahora, una fracción de lo que me quitaron, pero significativo de todos modos. Más importante aún, había recuperado mi independencia y mi autoestima. Mi relación con Daniel se había profundizado en algo genuino y de apoyo. Mi amistad con Rachel seguía siendo una piedra angular en mi vida. Mi carrera prosperaba con el nuevo ascenso. Esa mañana, recibí un mensaje inesperado de mi madre: tenemos que hablar. ¿Puedes venir hoy? Después de consultarlo con Rachel y Daniel, acepté reunirme con ellos, pero sugerí un restaurante en lugar de su casa. Aceptaron. Cuando llegué al restaurante, me sorprendió encontrar solo a mi madre esperando. Tu padre no pudo venir, explicó, aunque no ofreció más detalles. Pedimos bebidas y nos sentamos en un silencio incómodo hasta que finalmente habló. Este último año ha sido difícil para todos nosotros. Asentí, pero no respondí. Hallie ha tenido dificultades con los cambios, continuó. Tuvo que mudarse a un apartamento más pequeño, conseguir un trabajo que no le gusta especialmente. Bienvenida a la edad adulta, respondí, quizás con más sarcasmo del que pretendía. Mi madre suspiró. Sé que todavía estás enfadada, y tienes todo el derecho a estarlo. Pero quiero que sepas que he estado pensando mucho durante este último año, sobre las decisiones que tomamos, sobre cómo te tratamos. Levanté una ceja, sorprendida por esta aparente introspección. Nos equivocamos, admitió, su voz apenas un susurro. Nos aprovechamos de tu generosidad. Priorizamos los deseos de Hallie sobre tus necesidades. Traicionamos tu confianza. Fue el primer reconocimiento genuino de culpabilidad que había escuchado de cualquiera de mis padres desde la confrontación. Sentí un nudo en la garganta, pero permanecí en silencio, esperando que continuara. Tu padre todavía no lo ve del todo, añadió. Cree que los padres tienen derecho a tomar decisiones por la familia, incluso por los hijos adultos. Pero yo me he dado cuenta de que lo que hicimos no fue criar. Fue explotación. La admisión quedó suspendida en el aire entre nosotros. Tomé un sorbo de agua, intentando procesar mis sentimientos. No puedo cambiar lo que pasó, continuó mi madre. No puedo devolverte todo el dinero de inmediato. Pero quiero que sepas que lo siento de verdad, Olivia. No solo por coger el dinero, sino por romper tu confianza. Por hacerte sentir menos valorada que tu hermana. Las lágrimas asomaron a mis ojos, a pesar de mis mejores esfuerzos por mantener la compostura. ¿Por qué?, pregunté, la pregunta que me había atormentado durante un año. ¿Por qué lo hicisteis? Miró sus manos. Es complicado. En parte, porque era fácil. Nunca nos cuestionabas, nunca decías que no. En parte, porque veíamos a Hallie como más vulnerable que tú. Siempre fuiste tan capaz, tan independiente. Pensamos que no necesitabas tanto de nosotros. Así que me castigasteis por ser responsable, concluí. Nos aprovechamos de tu responsabilidad, corrigió. Hay una diferencia. No fue un castigo. Fue una explotación de tu fortaleza. Hablamos durante casi 3 horas. No puso excusas. No intentó minimizar lo que habían hecho. Quizás por primera vez,
mi madre me habló con honestidad, de adulto a adulto. Me dijo que mi padre había conseguido un segundo trabajo para aumentar la cantidad del reembolso, que Hallie estaba empezando a entender lentamente las consecuencias de su comportamiento arrogante, y que mi confrontación había forzado cambios difíciles pero necesarios en su dinámica familiar. Cuando finalmente nos separamos, preguntó, ¿volveremos a ser cercanas alguna vez? No lo sé, respondí con sinceridad. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Pero esta conversación es un comienzo. Ella asintió, aceptando este futuro incierto para nuestra relación. En los meses que siguieron, mis padres aumentaron sus pagos mensuales como prometieron. Mi padre finalmente se puso en contacto con su propia versión torpe de una disculpa. Hallie y yo mantuvimos una relación distante pero civilizada, conectando principalmente en reuniones familiares más grandes. Daniel me propuso matrimonio ese otoño, ofreciéndome no un diamante caro, sino un simple anillo de zafiro que hacía juego con mis ojos y, lo que es más importante, venía con una promesa de compañerismo, respeto y honestidad. Rachel, que había empezado a salir con un colega de su oficina, celebró con nosotros e inmediatamente reclamó el papel de dama de honor. En cuanto a mis padres, continuaron el lento trabajo de intentar reconstruir nuestra relación. A veces veía un crecimiento y un cambio genuinos. Otras veces, surgían viejos patrones, y yo necesitaba reforzar los límites. No era perfecto, pero era un progreso. La experiencia me había cambiado fundamentalmente. Había aprendido a valorarme, a establecer límites, a reconocer la manipulación y a exigir respeto. Había descubierto la diferencia entre dar por amor y dar por explotación. Había encontrado mi voz. Lo más importante, había aprendido que la familia, la verdadera familia, se construye sobre el respeto mutuo, la honestidad y el apoyo, no sobre la obligación, la culpa o la manipulación. A veces, esa familia es en la que naces. A veces, es la que creas para ti misma. Mirando hacia atrás ahora, 2 años después de aquel fatídico descubrimiento en Instagram, reconozco que el doloroso viaje fue necesario. El dinero que mis padres tomaron puede ser devuelto con el tiempo. Las lecciones que aprendí sobre la autoestima y las relaciones saludables son invaluables. Todavía tengo la hoja de cálculo que creé documentando cada préstamo que mis padres tomaron bajo falsos pretextos. La guardo no como un recuento de agravios, sino como un recordatorio de lo lejos que he llegado, de ser una persona que podía ser explotada, a una que se mantiene firme en su propio valor. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a familiares que se aprovecharon de ti? Comparte tu experiencia en los comentarios de abajo. Recuerda, establecer límites no es egoísta, es necesario para tener relaciones sanas. Si mi historia resonó contigo,